Saludos a todos. En esta oportunidad vamos a visitar el Centro Conmemorativo de la Guerra Patria en Vukovar, Croacia, siguiendo con esta serie de programas donde les muestro lugares que marcaron de alguna forma la lucha e independencia de este país. En este lugar hoy día hay un cuartel militar, un gran museo militar de armas en desuso y además una especie de hostal donde miles de estudiantes de Croacia vienen a conocer sobre la historia de la guerra y participar en la Escuela de la Paz, utilizando herramientas educativas mientras visitan todo este lugar. Y es que al año vienen más de 30.000 niños de 14 a 16 años a aprender sobre la guerra patria y hay una escuela de la paz, donde además de visitar este museo, visitan otros lugares de interés de Vukovar. Las instalaciones, como pueden ver, son muy agradables y desde aquí parte el recorrido. El Centro Conmemorativo de la Guerra Patria en Vukovar consta de un museo con espacios exteriores y salones, y el recorrido va por partes. En esta primera zona se encuentran vehículos rediseñados para la guerra, y es impresionante ver cómo autobuses, camiones y otros vehículos fueron transformados usando solamente la creatividad en acorazados para tratar de resistir la invasión del Ejército Nacional Yugoslavo, esto durante la guerra de los años 90. Aquí ven un bus cubierto de acero, un tractor, todo usando láminas de acero y hierro. Esta es una recopilación de vehículos hechos en esta zona este de Croacia y hoy agrupados en este museo. Desde este punto uno se admira de cómo la resistencia croata aplicó la inteligencia para hacer de forma artesanal algunos vehículos acorazados para resistir de los ataques del lado serbio y ese poderoso ejército de la ex Yugoslavia. Y es que no solo se crearon vehículos para combatir en tierra, la inventiva croata llegó a otros espacios como anfibios o fragatas. Debo explicar en este punto que Yugoslavia a inicio de los años 90 era un ejército poderosísimo que era considerado después de la Unión Soviética en Europa el segundo más importante y era el ejército que tenía más de 1 millón de reservistas y militares. Al dividirse Croacia de la ex Yugoslavia, todo ese poder prácticamente queda concentrado en la zona de Serbia y fue usado para atacar a los croatas, quienes tuvieron que hacer caso de cómo resistir con su inventiva y valor. Hoy la historia quizás se ve muy romántica, pero fueron tiempos demasiado difíciles. Prácticamente toda la infraestructura militar de la ex Yugoslavia estaba en Serbia, por lo que Croacia tuvo que crear, adaptar y usar algunas unidades militares. Aquí pueden ver un autobús largo adaptado con blindajes para ser usado como hospital en pleno campo de guerra. Saliendo de la zona de acorazados hechos, me encuentro con una recreación de un lugar de minas, y es que muchos lugares estaban plagados de estos artefactos explosivos. La recreación muestra cómo se encontraban estos explosivos en zonas y cómo se cercaban los lugares para hacer el desminado, además de poner avisos de precaución para evitar caminar por los sitios. Una segunda parte del recorrido nos lleva a ver los aviones y piezas de artillería. Hay pocos aviones por ver, por lo que decía anteriormente, ya que había pocos elementos militares de los que disponía Croacia. Aquí se destaca un MiG-21, con los cuales se hacía muy poca resistencia, además de otros aviones, muchos de los cuales incluso tuvieron que sacar de algún museo, ya que eran de la Segunda Guerra Mundial, y ponerlos en uso. Una historia que viendo los hechos parecería de mentira,
pero estando aquí cobra realidad. Sobre las piezas de artillería que podemos ver aquí, muchas de ellas fueron recuperadas del Ejército Popular Yugoslavo. Gran parte de ellas son de fabricación rusa y por su restauración parecieran estar activas. Impresionan por la manera en que están dispuestas en línea y estas piezas que se ven son de medio y corto alcance. Debo decir que en este recorrido tuve el privilegio de hacerlo con alguien que directamente estuvo en la guerra, vivió y sufrió de ella. En estos momentos llegamos a una pequeña pieza de artillería tipo lanzagranadas, que mientras caminaba, esta persona me explicó que era uno de los elementos más temidos en la guerra. Contaba con una especie de mira donde se calculaba el disparo, y era tan exacto que podía entrar hasta por una chimenea. La precisión y al mismo tiempo el silencio de los proyectiles de esta arma causaban temor en las personas, y es que era un verdadero elemento sorpresa. Hoy en algunos lugares de Croacia se pueden ver los proyectiles lanzados con esta arma literalmente clavados en el suelo, como lo van a ver a continuación sobre el lugar. Llegamos al sitio de los camiones de soporte para artillería. En la época de la Guerra de Independencia se disponían de pocas de estas unidades. Hoy aquí los croatas muestran con orgullo de este vehículo lanzacohetes, y es que el país hace estos vehículos armados hoy en día en una pequeña fábrica ubicada cerca de Slavonski Brod. Este vehículo es del año de 1996 y me dicen que allí hoy día aún se hacen algunos tanques. El panorama se sigue viendo con algunos camiones usados para logística y comunicaciones. En lo personal, esta es la zona que más me ha gustado del recorrido a campo abierto por el Museo de Guerra, y es como veían previamente una especie de simulación de un escenario de guerra. Aquí se puede ver un perfecto montaje con piezas reales, muchas de las cuales fueron incautadas al ejército yugoslavo, y al lado de ella pueden ver cómo soldados y militares van representando las acciones. Lo primero que se aprecia son las barricadas con piezas de artillería para antiaéreos y tanques. Se puede interactuar en todo sitio viendo cómo los soldados cargaban los pesados proyectiles mientras otros en una labor ajustaban el arma y fijaban la mira para lanzamientos. El campo de batalla es amplio y esto que ven sería una línea defensiva sobre un frente en el que hay artillería pesada y en media, en las posiciones, solía haber de 6 a 10 militares. El escenario de guerra está muy bien recreado, además de las piezas de artillería y primeras barricadas de defensa en forma de estrella, pasamos a otras posiciones de vanguardia donde me explican la función de cada una de ellas. Un campo amplio donde se puede ingresar y ver la funcionalidad de los búnkers, infraestructura de concreto cubierta por prado, desde donde se tiene una visión de tierra. También se pueden ver búnkers más grandes, al lado de grandes piezas de artillería que tenían una función bastante especial, y es que al tener tantos proyectiles deberían guardarse en algún sitio, protegidos de lo que iba a ser el sol o las inclemencias del clima, y ahí se guardaban, en refugios cubiertos de madera,
bajo tierra, en unos búnkers. Y eso los protegía de condiciones externas o de que incluso cayera una bomba. Gran parte del armamento visto aquí es ruso, y es que no es un secreto que Rusia en el pasado fuera el principal abastecedor de armas en esta zona de Europa, y más cuando en el mundo habían dos bandos, los estados que estaban al lado de Estados Unidos en la OTAN y aquellos de la cortina de acero afines a la Unión Soviética. En esta última zona vemos la recreación del escenario de guerra con inteligencia militar. Se ve al fondo un puente militar, aquellos que se montan bajo condiciones de emergencia en un lugar ante la caída de una infraestructura y más zanjas de guerras, donde un soldado de ficción nos espera y con una ametralladora nos muestra cómo era la acción en una zona baja o casamata o búnker, las sensaciones que sentía. En realidad, este museo del Centro Conmemorativo de la Guerra Patria en Bukovar tiene bastante por explorar y aprender mientras vamos pasando por cada uno de sus espacios. Cada parte del recorrido se puede hacer sin perderse y en completo desorden. En este momento se llega a una cubierta donde se pueden apreciar la zona de acorazados y tanques, en desuso por supuesto. No son más que piezas para la exhibición, muchas de las cuales es posible ingresar para ver cómo son. En su interior se aprecia el paso de los años con algunos metales oxidados, espacios muy pequeños en estos acorazados pesados que por su blindaje limitaban la movilidad. No quiero imaginar cómo era la sensación de estar en un tanque de estos a pleno sol de verano o en temperaturas frías de invierno. La maquinaria es intensa y sus espacios de movilidad son bastante limitados para un vehículo que podría albergar de 3 a 5 personas. Como les decía antes, tuve la fortuna de visitar este museo con alguien que vivió de cerca la guerra de Croacia como soldado, y mientras caminábamos, y aunque no hablara muy bien el inglés, nos hacíamos entender. La persona sufrió torturas y estuvo varios meses como prisionero de guerra, y me contó especialmente en este lugar de tanques que no puede olvidar el olor de aceite de estos tanques con la sangre y el fuerte sonido de estos vehículos pasando por todo Vukovar. Sus sensaciones son algunas de tantas que años después de finalizada esta guerra no ha podido olvidar. Hay bastantes tanques para ver bajo esta cubierta, además de otros acorazados que se pueden ver a los lados de otras salas. Pero aquí hay una intensa reseña de vehículos. Además, en este punto se muestra como una auténtica pieza de museo un camión que se realizaba en la antigua Yugoslavia, un camión bastante robusto que era de los años 60 a los 90 y cubría algunas necesidades locales como suministro de agua, bomberos y otros. Ustedes han visto ya todos los exteriores del lugar y podría seguir allí mostrando más objetos, pero por ahora quiero mostrarles de forma breve uno de los varios salones internos de exhibición de armas cortas de guerra y una galería fotográfica. Y aquí se mezclan demasiados sentimientos. Por una parte, la inventiva de los croatas para defenderse al no disponer de armas frente al invasor, como en ese tiempo diseñaban los calentadores en desuso para hacer bombas que lanzaban posteriormente, un ultraliviano adaptado también para funciones aéreas, en épocas de inicios de los 90, donde no habían drones como los de hoy, y muchas fotos que quedan en el recuerdo de bastantes personas que con valor y dando hasta su vida defendieron el país. Este museo tiene mucho más por ver y quizás en el futuro haya una segunda parte,
pero por ahora termino este recorrido. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y seguiré buscando más lugares con historias para todos. Un saludo, hasta pronto, chao.